Los periodistas. Ya en repetidas ocasiones se ha mencionado en este espacio el agotamiento de la representación de los partidos políticos y las modalidades de conseguir el voto ahora a través de las personas y no de las ideologías. Lo que funciona es eso. Pero también hay movimientos sociales, también hay grupos de los que antes pudieran haberse llamado tal vez grupos intermedios, los derivados de algunas asociaciones con un común denominador, como el ser empresarios o el ser ingenieros o campesinos o gente que tenga un problema común. Y esto pareciera, si analizamos lo que pasa con el famoso Bronco, hay un despertar, Manuel de Asir, de la sociedad encaminada a crear algo como caudillos o como nuevos líderes sociales. ¿Hay movimientos sociales nuevos? ¿Podrán tener éxito? Mira, yo creo que estamos viendo fenómenos que tienen sus peculiaridades que los hacen diferentes de aquellos organismos intermedios en los que durante muchos años se canalizó la opinión de los sectores para expresar sobre todo su desacuerdo con el gobierno. Me parece que el fenómeno que estamos viendo ahora es un fenómeno un poco más complejo. Durante los últimos años se ha venido desarrollando una campaña de información que llega particularmente a través de medios escritos y electrónicos con un mensaje totalmente negativo respecto de la democracia. La democracia no ha resuelto el problema económico, no ha resuelto el problema de la seguridad, no ha resuelto el problema de los recursos económicos. La democracia no ha resuelto todo lo que la sociedad esperaba, lo que muestra que tenemos una sociedad que tiene muchas limitaciones en el conocimiento de la democracia, porque la democracia ciertamente genera un ambiente, crea condiciones mejores para atender los problemas, pero la función de la democracia no es esa. Será siempre la economía la que resuelva los problemas económicos. Pero aquí, si tú haces un sondeo a tu alrededor, Jesús Manuel, lo que vas a encontrar es a un buen número de personas que culpan a los partidos políticos de la crisis económica, de la crisis de seguridad, que son problemas que deberían estarse manejando en relación al gobierno, porque es el gobierno en última instancia el responsable de estas áreas. Hemos tenido durante los últimos años como una especie de vacío, si tú te pones a pensar, en el ámbito de la sociedad civil, como que la sociedad civil agotó todos sus esfuerzos en la llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000. Y de 2000 a 2015, son 15 años, nos encontramos con una sociedad que se ha vuelto apática, criticona, indiferente y que ya no se siente motivada por propuesta alguna porque no les interesa. Ha caído un clima de pesimismo negativista y victimista, en donde el ciudadano se siente víctima de los partidos, de los actores políticos, del gobierno, pero no propone nada. Y de repente, en los últimos 6 meses, han comenzado a producirse fenómenos muy interesantes, derivados, pienso yo, del juego de las redes sociales. Las redes sociales, particularmente después de Ayotzinapa, después de todos estos temas de debate, comenzó a convertirse no solo en un instrumento de difusión de noticias, sino comentarios, opiniones, y estos comentarios y opiniones... La mesa de discusión de los temas nacionales. Así es, y la sociedad implicada en el manejo de estas redes sociales ha comenzado a dar pasos hacia adelante.
Yo creo que lo primero que está ocurriendo es que hay un número importante de ciudadanos en este país que no se ha dejado vencer por la campaña de desprestigio y descalificación absoluta de la democracia. Y esto es una propuesta muy interesante porque es un desafío a lo que hemos vivido en los últimos años. Decía Machado, ¿te acuerdas del poeta? Sí, claro. Qué difícil es cuando todos bajan, no bajar también, porque la gente se va por estas informaciones de corte negativista con mucha facilidad. Sin embargo, te decía, en los últimos meses han comenzado a aparecer asociaciones de muy diverso tipo que le comienzan a estructurar a la sociedad, cuando menos en áreas muy específicas. Y yo creo que de los más exitosos es el de Mexicanos Primero, que fue organizado por Claudio Javier González, que tiene una larga trayectoria. Tiene una trayectoria en la iniciativa privada. Sí, y que él ha logrado organizar a un grupo de ciudadanos que además viven en estados distintos, y esto es lo que le da el valor mayor al grupo de Mexicanos Primero, que han señalado: nosotros, de la agenda de puntos que el país tiene que resolver, nosotros nos apostamos por el tema de la educación. Y entonces se han organizado conferencias, se han traído expertos en educación, y se ha insistido una y otra vez que la puerta de salida para el futuro tendrá que ser necesariamente la educación de los jóvenes hoy, y que si esa formación nos falla, el futuro de México queda de alguna manera descalificado, porque no habrá jóvenes capaces de entrar en el mundo de la competencia. Esta semana se presentó un informe del Foro Mundial Económico, donde se hace un análisis sobre los niveles en educación en varios países, y México está en los peores lugares. Se menciona que todo lo que se refiere a la educación primaria de los últimos 15 años es verdaderamente de lo peor que ha pasado en el mundo, en dos áreas fundamentales, en matemáticas y en ciencias. O sea, estás hablando de la parte del tronco de la formación educativa en la primaria. Así es. Y estos niños ya no tendrán corrección, ya no podrán superarlo. Fueron mal formados. Fueron mal formados, a no ser que existiera verdaderamente una revolución educativa que los llevara a la autoformación, ¿no? A claro, saber investigar, a aprender por su lado, ¿no? Sin necesidad de ir a las aulas. Y esto, que lo dice el Fondo Monetario Económico, el Foro Mundial, Económico, pues dices, ¿a dónde va México? ¿Qué capacidad tiene México de competir con otras naciones donde se ha invertido tantísimo y bien, con buenos resultados en la educación, Manuel? Es exactamente el argumento de Claudio Javier González. Él se pregunta, ¿cómo podemos estar pensando en que vamos a salir de la problemática en la que nos encontramos si el punto de apoyo para salir es una juventud capacitada, preparada, competitiva, que en este momento se encuentra muy mermada porque pues los planes de educación, muchos de ellos son obsoletos, y otros politizados, así es, con sindicatos y antisindicatos y todo esto, y otros integrados por maestros que no aceptan el nuevo modelo, el modelo para educar bien. No aceptan ser evaluados, lo cual a mí me parece una tontería, porque si a ti te evalúan y tienes deficiencias, te capacitan en esas deficiencias y sales adelante. Mientras sigas negándote a ser evaluado, sigues cometiendo los mismos errores y sigues dejando los grandes vacíos, que es lo que tú puedes apreciar en la universidad con los alumnos que están llegando de los sistemas educativos, en los que falla de manera consistente
el tema de las matemáticas y donde falla la comprensión, la lectura, la escritura, la redacción, la construcción de las ideas, la lógica. Así es. Todo eso pasa por la matemática. Mira, hace apenas unos días se hizo uno de los exámenes estos del Ceneval para comprobar que los que salen de las universidades tienen los conocimientos suficientes para poder pedir su título profesional. Y me contaban de el caso de uno de los que presentó la prueba, que dejó la prueba casi en blanco. Y el que puso la prueba, inquieto, porque todos los demás, mal que bien, habían contestado, lo llamó y le dijo: ¿Cómo no me pones nada? Y le contestó el muchacho: pues es que no entendí las preguntas. Para mí este es un dato que bueno, si esto lo seriosísimo. llevas a la discusión de las ideas, de los proyectos de la nación, a sentar a los candidatos de los partidos a discutir temas torales para la nación, hablamos un idioma totalmente diferente, tenemos una capacidad de comprensión diferente y de semántica. Claro. No le damos el mismo significado a las palabras. Y a partir de eso, esto es una torre de Babel. Sí, mira, y tú has puesto el dedo en la llaga, porque el punto más vulnerable de nuestra juventud es la pobreza de vocabulario que tienen. Estamos hablando de que tienen 30 palabras con las que expresarse, de las cuales la mitad son insultos. Y los símbolos, ¿no?, que han venido a desplazar a las palabras. Así es. Durante siglos la humanidad desarrolló la escritura para quitar los dibujos, los símbolos, ¿no?, los signos, y hoy ya estamos volviendo a ellos. Estamos volviendo a ellos. Y lo que es muy inquietante, estamos perdiendo la cultura de comunicación verbal. Sí. Porque la cultura de la humanidad no solamente comprende lo que se escribe, que desde luego esto es muy importante, sino también lo que se dialoga, lo que se pone a discusión, a veces en una mesa con amigos, ¿no? Hablamos cosas diferentes o similares, pero con lenguaje diferente, y no nos entendemos al final. Sí. Si tú recuerdas, en el siglo XVIII se pusieron de moda los cafés y la gente se reunía en las tardes a tomar el café para hablar sobre economía, sí, sobre política. Sí, bueno, en Europa fueron fundamentales para el desarrollo de los verdaderamente partidos. Se considera que forman parte de la cultura de la democracia los grupos que nacieron en esa instancia, porque los temas que se platicaban eran temas que iban formando criterios. Sí. Y aunque parezca mentira, en las tabernas, en los pubs sobre todo, los debates entre los marineros de diferentes países sobre los temas dieron origen a las tendencias de los partidos. Así es, y dieron origen incluso a una visión de la política que encaja dentro de los grupos de la línea del populismo. Claro. Pero todo esto, dice Claudio X González con toda razón, depende de que la sociedad sepa respaldar las iniciativas de los partidos que la sociedad necesita, y el tema de la educación, dice Claudio, es inevitable. Mientras no se resuelva esto, todo lo demás, dice, quedará pendiente. Entonces no podemos aceptar el ignorar el terreno, y hace un llamado a los dirigentes de todos los partidos a firmar con la sociedad civil, con este grupo de Mexicanos Primero, el acuerdo de darle prioridad al tema de la educación y de la reforma educativa, y firman todos los partidos menos el PRD, el PT y Morena. Son los que se niegan a firmar el documento, y todos los demás lo avalan,
Y la pregunta de Claudio a mí me parece muy lógica. ¿Cómo le vamos a dar nuestra confianza a un partido que no firma un acuerdo de este nivel? Que ya dijo que no le interesan los niños, que no le interesa la formación de los niños. Esto es aberrante. Independientemente de cuál sea tu corriente de simpatía política, tú no puedes prescindir de la formación de los niños, que son el futuro del país. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Entonces, esto me parece que es un ejemplo de los grupos que están surgiendo otros que están proponiendo diferentes sistemas de evaluación de los funcionarios, tener la posibilidad la sociedad civil de interrogar a los... De calificar, de oírlos expresar sus argumentos de por qué hicieron esto. Y de enterarse del por qué. Claro. Qué barbaridad. Me quedo pensando en ese dicho un poco coloquial que dice: ¿cómo mandas a los soldados a la guerra sin fusil? ¿No? Así es. Es algo que estamos haciendo, mandar a los Muy jóvenes gráfico. sin fusil. Sin fusil. En cuanto al conocimiento, ¿no? Así es, mientras tú ves la invasión que tenemos de estudiantes de otras latitudes que vienen con el ánimo de salir más preparados, si ves una juventud interesada y una juventud con propuesta, y a nuestros jóvenes hay que empujarlos para que respondan a estas realidades. Qué barbaridad, tema preocupante, Manuel. Es un tema inquietante, pero qué bueno que haya organismos civiles que ya están... Mexicanos primero, ¿no? Que ponen por delante la defensa de los niños. Manuel, muchas gracias, muy amable. El tema de hoy, mexicanos primero. Los periodistas.